mucha gente nos lo decía en el chat y a mí también me lo empieza a parecer, Jesús, pero no sé si es que me falta memoria en relación a otros Dakars o efectivamente están habiendo muchos pinchazos este año. ¿Es una cosa típica la cantidad de pinchazos de este año o siempre ocurre así y simplemente tenemos ahora esta sensación? Bueno, al final es un tema recurrente lo de los pinchazos en el Dakar. En cada edición siempre hay un montón, pero sí que es verdad que parece que en esta edición hay más pinchazos de la cuenta. Y si te parece bien, vamos a decir por qué creemos nosotros que hay más pinchazos de la cuenta. Okay. Y es que al final estas ruedas que llevan los coches de la máxima categoría del Dakar se diseñaron para los buggies, que antiguamente competían en el Dakar, bueno, y que siguen compitiendo, porque de hecho sigue habiendo buggies en carrera. Y pues, ¿qué pasa? Que entre los buggies y los coches de la máxima categoría del Dakar, que están los T1 Plus y los T1U, hay un montón de diferencias. La primera de ellas que hay que destacar es el peso, porque al final el Mini, John Cooper Works Buggy, estaba más o menos en torno a los 1.600 kilos por reglamento. Y este año tenemos a los T1 Plus en 2.000 kilos y los T1U, que son los Audi básicamente, en 2.100 kilos. Buah. Hay una diferencia de 400 y 500 kilos respectivamente. O sea, estamos hablando de una diferencia muy grande y esto obviamente le genera un estrés al neumático que antes no se le generaba. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, el neumático está sufriendo mucho más que antes y fue diseñado para eso, para unos buggies. La segunda gran clave, ¿cuál es? Pues que los buggies tienen un sistema de inflado y desinflado de neumáticos, ¿vale? Que los coches a día de hoy no llevan. Y claro, tú dirás, bueno, ¿y qué pasa con el sistema de inflado y desinflado de neumáticos? Pues que para cierto terreno te merece la pena tener el neumático con un poquito menos de presión y para cierto terreno te merece la pena tener un poquito más de presión. Por ejemplo, si te vas a unas dunas, un recorrido así con mucha arena y demás, siempre vas a preferir, por norma general, tener el neumático con un poquito menos de presión porque al tener mayor superficie de contacto con el suelo de la banda de rodadura, vas a tener un mejor rendimiento, ¿vale? Ahora, por el contrario, si nos vamos a un terreno más roto, con un montón de rocas, piedras y tal, ¿qué vas a querer? Pues obviamente vas a querer tener un poquito más de presión porque el neumático se convierte en un poquito más robusto, ¿vale? Y se hace más resistente al tema de los pinchazos. Entonces, claro, tenemos ahí una balanza que si te vas, por ejemplo, a un terreno de dunas, quieres menos presión, si te vas a un terreno lleno de rocas, quieres un poquito más. Esto, básicamente, pues, si queréis un ejemplo rápido, si tú coges un globo y lo inflas, cuanto más lo infles y a la hora de, por ejemplo, si lo empujas contra el suelo, a la hora de empujarlo, cuanto más hayas inflado el globo, menos superficie va a tocar el suelo, ¿vale? Esto es muy sencillo, pues con el neumático pues lo mismo. Cuanto más lo inflas, menos superficie va a tocar el suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para una etapa que tiene diferentes superficies, por ejemplo, como las que hemos tenido en este Dakar, ¿no? Que al principio, ya lo dijimos el otro día, en esta etapa van a tener al principio un montón de piedras y después van a tener una sección de dunas y después no sé qué. Vale, con un buggy era muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenías un sistema de inflado y desinflado del neumático y entonces llegabas a una duna, lo bajabas un poquito, llegabas a una zona con un recorrido, un terreno más duro y lo subías un poquito. ¿Qué pasa ahora? Que como no tienen este sistema los coches, pues tienen que hacer una serie de concesiones en temas de presión del neumático y eso yo creo que está haciendo que haya muchos más pinchazos. Claro. Si a esto, además, le sumas que la organización anunció antes del Dakar que el inicio iba a ser muy sencillo, acuérdate, que lo hemos hablado aquí un montón de veces en el canal de Twitch. Las tres primeras etapas las facilitas. Sí. Las tres primeras etapas son muy facilitas, sobre todo las dos primeras, la tercera empezará ya un poquito. ¿Qué pasó? Que la segunda etapa dijo Carlos Sainz que había sido una de las más duras de su carrera deportiva. Y ya ha corrido años, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que si la organización te dice va a ser una etapa muy sencillita, pues a lo mejor los equipos han cogido y han dicho, vale, pues para esta etapa salgo con un poquito menos de presión, porque como va a ser sencilla, claro,
pues no me va a hacer falta tanta presión porque no voy a pinchar o tal. Entonces, ya te digo, los equipos, como no tienen este sistema de inflado y desinflado, tienen que hacer una serie de concesiones y si encima la organización te dice va a ser muy sencilla, tal y cual, pues al final se ha formado un cóctel aquí muy explosivo. Ajá. Y ya por último, pues vamos a decir que los pilotos pues siempre tienen un poquito de culpa, ¿no? Porque al final los pilotos siempre quieren ir al límite y obviamente pues si ven una zona, no, aquí hay un poco de hierba de camello, aquí hay una roca, hay un tal, ya, pero no quiero perder tiempo porque viene el otro muy rápido, tal, y al final si pasas por una zona a tope, cuando no tienes que pasar por una zona a tope, obviamente corres el riesgo de pinchar un neumático. Lo dijo Nani Roma el otro día, entonó un poquito así el mea culpa, dijo, oye, es que también los pilotos pasamos un poco ahí, que tenemos que siempre quieren ir a tope, siempre quieren ganar el máximo tiempo posible y al final, pues eso, un poquito de culpa también tienen. Al final, la marca de neumáticos, que es BF Goodrich, pues la han pillado un poquito desprevenida aquí con tanto problema, porque claro, al final es lo que te digo, se ha formado un cóctel que entre el peso, el sistema de inflado y desinflado, pilotos, las concesiones que tienen que hacer por el tema de las presiones, pues al final se ha formado ahí una combinación que, claro, está habiendo un montón de pinchazos y yo creo que, bueno, pues ahí tenéis un poquito las claves de por qué hay tantos. No, te lo agradezco, Jesús Muñoz, porque queda mucho más claro, pero lo que me sorprende es que le sorprenda. Ya sabíamos que el Audi de Carlos Sainz no es un buggy, ya sabíamos el peso que iba a tener. De hecho, el año pasado tuvo más peso incluso. Entonces, ¿por qué es una sorpresa para BF Goodrich? ¿No? Vienen de correr una temporada en el Mundial de Rally Ride, en un montón de rallies que no ha habido tantos pinchazos y al final yo creo que, claro, no hay una prueba que sea tan dura como el Dakar. Entonces, claro, de un año a otro, si el año pasado el recorrido ya sabemos que fue un poquito más benevolente con las mecánicas y para este año han incrementado un nivel de dureza en el Dakar, si le juntas a eso que vienes de una serie de pruebas como el que te digo yo, el Abu Dhabi Desert Challenge, el Rally de Marruecos, que no es tan duro como un Dakar, pues yo creo que por eso ha podido coger un poquito desprevenido. Claro, pero entonces lo que podemos esperar de aquí hasta el día 15 es más pinchazos, casi diarios. Y ya está. No creo que haya mucha solución entonces. En ese sentido, yo creo que ahí sí que cobra mucha importancia el piloto, porque si tú sabes que está habiendo un montón de pinchazos más que en otros años y ya sabes que hay una serie de diferencias entre estos coches y los buggies, sabes perfectamente que puedes pinchar un montón de veces de aquí al final del Dakar. A lo mejor si pasas por una zona que está llena de rocas, sabiendo esto, igual ya no pasas tan rápido como ayer, ¿sabes? Claro. Yo creo que ahí ya sí que va a entrar mucho en juego el tema del piloto. Bueno, hay que saber subir y bajar. Una vez más, siendo técnicos.